En 2016, más de 13,000 adolescentes cometieron un hecho ilícito. 3,600 de ellos fueron privados de su libertad porque el delito fue grave. ¿Qué retos enfrentan los jueces al resolver las controversias que surgen cuando un adolescente entra en conflicto con la ley? Hoy hablaremos de los menores infractores. Soy Verónica González, comenzamos. Actualmente integran la Judicatura Federal 1,469 jueces, juezas, magistrados y magistradas. Ellos cuentan con un equipo de trabajo entre secretarios proyectistas, actuarios y oficiales administrativos. Vamos a ver cuáles son las funciones de los secretarios y de los magistrados de circuito. Soy Eduardo Jauli Suárez, soy secretario del 20º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito. Me desarrollo como secretario de tribunales, la categoría que establece la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y pues bueno, ahorita estamos viendo un asunto, un amparo contra leyes, que es alguno de los temas que vemos aquí en el Tribunal Colegiado del Circuito. Soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, soy licenciado en Derecho y también tengo una especialidad en Derecho Administrativo, ambas de la misma universidad. En el Poder Judicial ya llevo desempeñándome desde octubre de 2011. Me preguntan, ¿y tú a qué te dedicas? Soy abogado, ¿y qué haces? Soy secretario. Entonces todo el mundo piensa que tomas dictado, haces memorándum, ¿qué es? Propiamente el puesto de secretario en un órgano jurisdiccional se refiere a coadyuvar con los titulares de esos órganos, con los jueces, con los magistrados. Nuestra labor consiste básicamente en apoyarlos con el estudio de los asuntos que son sometidos al juzgado o al tribunal de que se trate, hacer un análisis técnico-jurídico y a efecto de emitir las providencias que sean procedentes, ya sean acuerdos de trámite o por lo general las resoluciones ya de fondo en un asunto. Decimos que es de fondo porque ya es donde se resuelve en definitiva el asunto. Para llegar a esa resolución se sigue todo un camino, se ingresa el escrito, el medio de defensa, le tiene que dar un trámite que concluye con el dictado de una sentencia o una resolución. Los secretarios intervenimos en todo ese camino. Desde que se ingresa, quien está encargado de llevar el trámite, pues tiene que revisar el escrito para ver cuál es la determinación judicial que va a recaer, ya sea admitiéndolo, previniendo, desechando, declarándose incompetente. Una vez que si ya se admitió el asunto, pues se tendrán que correr traslados a las partes, de ser el caso, notificarlos. Para eso nos auxilian otros servidores de la carrera judicial, que son los actuarios, y ya una vez poniendo el asunto en estado de resolución, es decir, que ya se conformó todo este bonche y ya lo tenemos puesto con toda la sustancia para resolver, bueno, otro secretario o el mismo secretario que lleva el trámite se encargará de examinar todo el asunto para que con base en lo que dicen las partes y lo que en derecho corresponde se llegue a la determinación que en su momento será aprobada por un juez, por un magistrado o por el pleno de magistrados en caso de un tribunal colegiado. Desde la carrera, pues la clase de juicio de amparo siempre me gustó mucho, me llamó mucho la atención. Con todo eso yo siempre vivía con la idea de trabajar en el Poder Judicial. Incluso es muy chistoso porque en mi trayecto de mi centro de trabajo en ese momento a la escuela, pues pasaba enfrente de estos edificios del Poder Judicial y yo pasaba y me quedaba viendo así como yo algún día quiero trabajar ahí. No lo había podido hacer porque no había tenido el acercamiento o no lo había intentado, pero cuando se dio la oportunidad con el magistrado Carranco, que me dio la cátedra de amparo, pues no lo pensé dos veces. Yo tenía muchas ganas de explorar en la materia, de explorar el juicio de amparo.
porque era una materia que me gustaba mucho, el derecho constitucional, los órganos de control de la constitucionalidad, y pues en los tribunales federales es en los que se desarrolla esa labor propiamente. Esa fue mi inquietud, además de que la carrera jurisdiccional siempre me ha llamado la atención. En un tribunal colegiado, la materia que sea un tribunal colegiado de circuito, conocemos principalmente del juicio de amparo. El juicio de amparo en cualquiera de sus dos vías, a diferencia de un juzgado de distrito que solamente conoce de un juicio de amparo en la vía indirecta, el colegiado conoce tanto juicio de amparo directo como indirecto. El directo es como la carga de trabajo que más hay, al menos en materia administrativa, y que se refiere a los juicios de amparo que se proponen o se promueven en contra de sentencias o resoluciones que ponen fin a un juicio anterior. Y también conocemos de juicio de amparo indirecto, pero en segunda instancia, como órgano de segundo grado, y revisamos básicamente las actuaciones que desarrollan los jueces de distrito en un amparo indirecto. Entonces, esas son las principales funciones de un tribunal colegiado de circuito. En otros temas, en México existen 54 centros para adolescentes en conflicto con la ley que albergan precisamente a la población de menores privados de su libertad. ¿Cómo opera el sistema de justicia para adolescentes y qué retos enfrentan los impartidores de justicia? Se lo vamos a preguntar a nuestras invitadas de hoy. Está con nosotros la magistrada Lilia Mónica López Benítez, bienvenida, con más de 20 años de experiencia como impartidora de justicia. Muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña en el estudio del Consejo de la Judicatura hoy la jueza Blanca Olivia Aguilar Berumen. Ella es jueza especializada en materia de justicia para adolescentes en el estado de Zacatecas. Bienvenida. Sí, muchas gracias por la invitación. Bien, pues para iniciar esta charla me gustaría que habláramos cuáles son los derechos de los adolescentes que están en situación de imputado. ¿Son los mismos que los adultos o tienen algunos derechos especiales? Pero antes de iniciar y contestar esa pregunta, a mí me gustaría partir del marco constitucional, legal y convencional al que tenemos que atender cuando tenemos a la vista un asunto para adolescentes. En primer lugar, tenemos que tomar en consideración el artículo 1 de nuestra Constitución, que nos habla de los derechos humanos de todas las personas, y por supuesto que ahí están incluidas la niñez y los adolescentes. Y otro punto muy importante es atender también a las categorías sospechosas que el mismo artículo 1 nos señala, porque a partir de ellas tenemos un foco rojo que nos permite advertir que las y los niños y los adolescentes se encuentran en una especial condición justamente por su edad. Y si esto además lo armonizamos con el artículo 4 constitucional, que nos habla del interés superior de los menores, pues implica que los operadores de justicia tenemos que tener especial cuidado cuando vamos a resolver un asunto de esta naturaleza. Por supuesto que también está la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes y la Convención sobre los Derechos del Niño. Yo creo que a partir de ahí podemos hablar también de cuáles son los derechos de los adolescentes. Y más allá de los derechos propios del sistema penal, yo quisiera referirme a las particularidades y los derechos que surgen justo por esta especial condición que tienen, como el derecho a participar dentro de todas las áreas que impacten en su vida, a que ellos puedan opinar, su derecho a la supervivencia, a la salud, a un desarrollo integral y armónico, y a partir de ello, cuando lo trasladamos a la esfera penal, pues tendrán los mismos derechos, pero con un especial cuidado por parte del Estado y de las autoridades. Sabemos que este tipo de asuntos, la mayoría, ¿no?, se quedan en el fuero común, en los estados, ¿no? El grueso de los asuntos están ahí. Entonces aquí nos gustaría escuchar la experiencia de la jueza en cuanto a cómo se desarrolla una audiencia inicial, digamos, cuando se trata de un adolescente. Sí.
Bueno, pues primeramente partiríamos de que en el sistema de justicia penal para adolescentes, pues el proceso que se lleva a cabo es acusatorio, oral, en donde van revestidos los derechos propios del sistema, la contradicción, la continuidad y atendiendo a eso, bueno, pues así como el Código Nacional nos señala cómo empieza una audiencia inicial, pues también nosotros así las comenzamos. Bueno, pues si hay un delito en flagrancia, una situación en donde el chico es detenido, bueno, pues se lleva ante el Ministerio Público inmediatamente por parte de los captores. Ahí es donde el Ministerio Público, al ver que el delito en sí o el hecho probablemente constitutivo de un delito es grave, bueno, pues entonces toma las providencias que a su parecer competen y lo pone a disposición del juez. Entonces ya nosotros generamos ahí la audiencia en el aparato administrativo, llega el chico para que los jueces podamos controlarle su detención. Ahí ya la audiencia inicial es cuando empieza a tener ahí una especie de acercamiento ya con las partes y más que nada con el adolescente, que es precisamente las bondades de este sistema y es cuando empieza uno a individualizarlo y ver las circunstancias, cómo fue detenido y al calificar de legal su detención es cuando ya el Ministerio Público, bueno, pues empieza a hacer todo lo que implica las etapas del proceso. Formular imputación, hacer la discusión sobre medida cautelar, si es que va a estar en internamiento preventivo, acogerse al término constitucional o bien renunciar. Entonces, si se puede dar cuenta, las audiencias iniciales en el sistema, pues son igual que en adultos. Justo eso es lo que les iba a comentar, sí, es muy similar. Sí. Entonces, ¿dónde se hace la diferencia o dónde se hace esta diferencia en cuanto al juez, a los operadores del sistema, también los defensores públicos, el asesor jurídico de la víctima? ¿Dónde se ve la diferencia cuando se trata de un adolescente? Yo creo que ese es el punto medular del sistema, porque efectivamente, si hablamos de la justicia para adolescentes y de la justicia de adultos, vamos a encontrar que tenemos exactamente las mismas etapas y hay que cumplir con los mismos principios, como la inmediación, como la concentración, la contradicción, etc. Pero, ¿cuál es ese punto importante que hace la diferencia entre unos y otros? Y yo lo pondría en el interés superior del menor. ¿Qué implica este interés superior? Justo lo que decía Blanca, es ver el entorno del menor, las características específicas, su historia de vida, la etapa en la que se encuentra, porque no va a ser lo mismo juzgar a un niño o una niña de 14 años o a un adolescente que casi está llegando a los 18 años. La etapa de desarrollo es totalmente diferente. En cuanto a los niños, se encuentran, por ejemplo, en un momento donde no pueden tener un pensamiento abstracto y todo lo realizan a partir de las experiencias vividas y a partir de él mismo como el centro mismo de todo su entorno. En cambio, en el adolescente ya está en una etapa de pensamiento abstracto, pero también está en una etapa muy importante porque se está autorreafirmando y está buscando construir su propia personalidad. Y ahí encontramos también algunos rasgos de egoísmo y de grupo que lo llevan a actuar en uno o en otro sentido. Entonces, ¿cuál es el punto importantísimo? Que quienes operamos el sistema de justicia en cualquier nivel, sea procuración, sea impartición de justicia, sean los peritos, sean todas las personas, estemos sensibilizados a entender la edad en que se encuentran estas personas y a partir de ahí la especial condición de vulnerabilidad en la que pueden estar y que implica una atención diferenciada. Ese sería para mí el punto medular del sistema. Y en su experiencia, jueza, por ejemplo, al establecer, vamos a hacer primero una pausa porque se nos acaba el tiempo y de regreso le hago esta pregunta. Al establecer las medidas de sanción,
¿no? Porque entiendo que no se le puede sancionar igual a un adolescente de 12 años que a uno que ya tiene 17, por ejemplo. Claro que sí. Entonces vamos a la pausa y regresamos con este tema y más comentarios sobre los menores infractores. Regresamos en un momento, estamos en el Consejo de la Judicatura hoy. No se vayan. Ya estamos de regreso y seguimos conversando sobre menores infractores y quedamos pendiente en el tema. Ya nos había expuesto la magistrada Lilia Mónica sobre cómo es que deben estar sensibles los operadores del sistema de impartición de justicia dependiendo la edad, ¿no? Porque varía mucho entre uno de 12 y uno de 17 o casi 18. Sí. En lo que tiene que ver con las medidas de sanción, también se hace una diferencia. ¿Cuál ha sido su experiencia? Sí, mire, la ley nacional nos señala qué grupos etarios pueden tener una sanción, partiendo de que hay de mayores de 12 años a menores de 14, ellos no podrán ser partícipes a una sanción, más que pues medidas de tratamiento, orientación, pero ya la sanción más lesiva sería el internamiento. ¿Entre 12 y 14? A ellos no se les podría aplicar el internamiento, solamente medidas de protección, canalizarlos con la institución que se encarga de la niñez. Y en cuanto a los mayores de 14, ellos y menores de 16, ellos sí pueden ser acreedores a medidas de sanción lesivas como el internamiento. Sería una pena, bueno, no pena, sino un tiempo máximo de 3 años. Y a los adolescentes que tengan más de 16 años y menos de 18, a ellos pues también la medida más lesiva sería el internamiento y sería por el tiempo máximo de 5 años. Esas serían las medidas de sanción más fuertes. También hay medidas de sanción, así podemos llamarlas, que son la reparación del daño. Por ejemplo, también la ley nacional lo contempla como una medida de sanción. También lo que es servicios a la comunidad es también lo que establece en la ley nacional. Y la libertad asistida, que es la más recurrente cuando no hay una manera o el delito por el cual el chico ha sido juzgado, bueno, pues no amerita que sea el internamiento. Entonces esas son las sanciones en cuanto a cómo debemos nosotros aplicarlas a los adolescentes de acuerdo a su edad, porque hay chicos que han tenido experiencia o han tenido injerencia en algún hecho delictuoso que son menores de 12 años y a ellos ni siquiera pueden ser sujetos por parte del sistema. Ellos son canalizados directamente a una institución, en el caso de los DIFs estatales, para tener un acercamiento con la familia y ver qué es lo que pasó en el contexto de él para que a esa corta edad pudiera tener él una injerencia ya en algún hecho delictuoso. Pero las medidas de sanción sí se tienen que ponderar de acuerdo a la edad, precisamente como decía la magistrada, el desarrollo de estas personas, que son los adolescentes, varía completamente. Un día pueden, los adolescentes tienen... pues están cambiando, no están en un proceso apenas de formación. Los procesos cognitivos, el proceso físico, el proceso emocional, también los adolescentes de la noche a la mañana pueden cambiar sus estados de ánimo y precisamente todas esas cuestiones son las que nos llevan precisamente a que los operadores de este sistema tengan una sensibilidad y aparte pues la preparación no solamente es el sentir, sino que tengan una preparación acorde, que es precisamente lo que da la especialización. Yo creo que en este punto, y destacando lo que nos acaba de decir Blanca, es un principio al que hay que atender, es el trato diferenciado. A la niñez y a los adolescentes, por obvias razones, no podemos darle el mismo trato
que se le da a los adultos. Y entre ellos mismos hay que atender a esa edad para saber en qué periodo de su vida se encuentran, que es un periodo de formación y es un periodo de autoafirmación, y a partir de ahí poder señalar cuál es la medida idónea para ese adolescente y para esa conducta tipificada como delito que se le esté imputando. Y creo que volvemos a lo mismo, son los puntos torales del sistema, el tener esa posibilidad de acercamiento, no solamente con la persona a la que se le va o a la que se le está llevando un juicio, sino con el entorno, como puede ser el padre, la madre, la forma de vida que ha tenido, para que a partir de ahí se fije la mejor medida. Pero yo creo que también otro punto que tenemos que destacar es la justicia restaurativa, porque aquí el sistema no está creado para punir o para castigar, ¿no? Sino está creado para que el niño, la niña, el adolescente tome conciencia de la conducta cometida, de la dimensión del posible daño ocasionado, y que a partir de su propio esfuerzo pueda reparar a la víctima de la mejor manera, ¿no? De la mejor manera para ambas partes. Tomar en cuenta también las necesidades y la situación emocional de la víctima, sin desconocer cuál es la propia situación de la persona adolescente. Entonces, aquí hay que conjugar una serie de factores, y es por eso que hay que insistir tanto en que tiene que haber operadores del sistema totalmente especializados en la justicia para adolescentes, porque si no, estos temas no se entienden, y si no se entienden, entonces no se va a llevar a cabo la aplicación justa de la justicia, aunque parezca un juego de palabras, ¿no? Porque podemos aplicar justicia, sí, si nos apegamos a la ley, pero aquí se trata de una justicia justa, curiosamente, para ambas partes. Sí. Y esta especialización tiene que ir no nada más en la parte de la impartición de justicia, también en la procuración, desde la policía, claro, el Ministerio Público, ¿no? Les quiero invitar a ver una pieza en la que conseguimos el testimonio de un adolescente, bueno, ahora ya es un poco mayor, pero nos cuenta la historia de lo que le pasó y cómo vivió esta situación de estar en conflicto con la ley. Vamos a ver el testimonio y regresamos con más comentarios. Sí, vamos a ver. Este tejido como tal es parte de una cultura carcelaria, por así decirlo. Este tejido nace dentro de las comunidades y en la cual, vaya, a mí me ayudó demasiado ante mi reinserción, ante mi proceso que tuve dentro. Es una forma de expresión para nosotros, es una forma de expresar todo lo que no podemos decir allá adentro. Si bien allá adentro es como de yo tengo que ser el macho, tengo que ser... no puedo mostrar debilidad, de una u otra forma tiene que salir. Axel tenía 14 años cuando comenzó a tener conflictos con la ley. La primera vez que estuve detenido, la primera vez que estuve encerrado, que estuve preso, pasando principalmente por eso, fueron más o menos a los 14. A los 14 fueron empezando mis recorridos por las delegaciones. Y ya después, a los 15 fue cuando estuve interno en estas comunidades. Estuvo privado de la libertad casi 2 años, acusado de robo y portación de arma de fuego. En su adolescencia, Axel vivía con su madre y con sus 2 hermanos menores en una unidad habitacional en la colonia Morelos, en la Ciudad de México. En esa época, Axel casi no iba a la escuela y se relacionaba con las pandillas de la zona para drogarse. Principalmente yo empecé a delinquir o empecé a juntarme mal, principalmente por llamar la atención. Según un diagnóstico realizado por la Secretaría de Gobernación y el UNICEF, 35% de los adolescentes que están privados de su libertad cometieron un robo, 22% un homicidio,
el 17% portaban armas prohibidas, 15% participaron en un secuestro y 10% fueron internados por delincuencia organizada. La Ley General del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, que entró en vigor el 16 de junio de 2016, prevé el internamiento solo para los mayores de 14 años y menores de 18 años que hayan incurrido en un delito grave. Uno de los principios más importantes en la justicia para adolescentes es que la privación de la libertad tiene que ser el último recurso y por el menor tiempo posible. Y esto obedece a que entre los 12 y 18 años la persona se está formando y está aprendiendo a relacionarse en sociedad. Esta nueva ley homologa el procedimiento para los adolescentes en toda la República Mexicana, ya que anteriormente esta ley pues teníamos 32 legislaciones estatales vigentes en las cuales teníamos diferentes medidas, diferente temporalidad de medidas y diferentes procedimientos. Al homologar todo, pues podemos hablar de verdaderamente una igualdad a los menores que cometen una conducta delictiva y que sean juzgados a través de un mismo procedimiento y que tengan también los mismos derechos, los mismos principios. La nueva ley establece que los menores deben ser juzgados por autoridades especializadas. Ser sensible y además tener un perfil, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, poder tener esa empatía, esa cercanía para poder trabajar con adolescentes que obviamente requieren una vocación especial, ya que estamos hablando de personas en desarrollo. Si de verdad estos adolescentes los guías y los ayudas a encontrar el camino, vas a poder bajar la incidencia delictiva de una manera bastante abrupta, porque además los delitos que cometen en su gran mayoría son robos. Robos en cualquier modalidad, pero robo. Y ahí sí puedes frenar. El sistema de justicia para adolescentes establece medidas que buscan la reinserción de los jóvenes, como continuar sus estudios, tratamiento psicológico y tratamiento de adicciones. Fue duro, fueron duras varias circunstancias que viví allá adentro, fueron duras las circunstancias que viví con mi familia, el volver a reincorporarme a la sociedad, porque vaya, eso es algo con lo que sigo lidiando hasta el momento. Ante esta reinserción, ante trabajar, ante superarme, ha sido mi madre, realmente mi madre nunca faltó a ninguna visita. Realmente le debo mucho a ella. Y creo que principalmente por eso estoy aquí. Consejo de la Judicatura hoy, Emanuel Saldaña. Qué bueno que sigue con nosotros, estamos conversando precisamente sobre menores infractores y me gustaría que nos comentaran un poco sobre cuáles en este momento son los delitos más frecuentes en los que se ven involucrados. En la Ciudad de México, creo que en el 90% de los asuntos es por el delito de robo. Y el robo cometido a transeúnte y que va relacionado en mucho con el narcomenudeo, porque muchas de las ocasiones las personas adolescentes roban a los transeúntes con el propósito de obtener dinero para comprar la droga. Y le sigue a esto el tema de las lesiones, que también es un punto que se da con mucha frecuencia y desafortunadamente también mucho involucramiento con los delitos de secuestro. En este tema yo creo que aquí la jueza nos puede como ampliar el tema y lamentablemente la situación que estamos viviendo, los estados más al norte, en la situación de que los menores se ven involucrados ya con bandas criminales, ¿no? Sí. ¿Qué sucede cuando un menor, como ponía el ejemplo de, tiene 12 años y sucede un hecho delictivo y está involucrado en esa banda? La gente todavía quiere y le apuesta como al castigo, aunque sea un menor. Claro. Y en este caso no es el objetivo, ¿no? Sí. ¿Qué sucede ahí? Bueno, pues en primera de cuentas, la sociedad se molesta con el sistema porque en primera, no podemos nosotros juzgar a un chico que tiene menos de 12 años, ni siquiera podemos sujetarlo a un proceso. Entonces, ¿qué pasa? La sociedad se enardece, piensa que es impunidad. O sea, ¿cómo es posible que la propia sociedad nos esté exigiendo a los juzgadores un castigo de la naturaleza que piden para un adulto secuestrador, por ejemplo?
es el desconocimiento precisamente del sistema, es el desconocimiento de que estas personas a las que nosotros estamos juzgando son personas en desarrollo, son personas que sus contextos de vida no son los más afortunados, desgraciadamente hay que decirlo, vienen de familias desintegradas, vienen de padres o madres que los han abusado, en donde el desempleo de su familia ha sido el pan de cada día. Entonces, los contextos de esos jóvenes son muy difíciles. Entonces, la sociedad, por otra parte, trata de que no sean ellos reinsertados con un plan, por ejemplo, individual de libertad asistida, porque ellos lo que quieren es que los internemos y que les demos, sí, que les demos no sé cuántos años de cárcel, de prisión, porque todavía tienen ese concepto. Sin embargo, bueno, la sociedad no entiende que ni siquiera a los que son menores de 14 años que cometen ese tipo de delitos, los podemos internar. Y es que un principio que reviste el sistema es que la libertad es una de las más grandes garantías que tienen las personas, pero los adolescentes con mayor razón. Entonces, si lo vas a privar de su libertad, tiene que ser la última opción, tiene que ser por el tiempo más breve posible. Entonces, ante ese desconocimiento, la sociedad lo que pide es castigo, enciérrenlo, no los dejen salir, jamás. Entonces, ante esa situación, pues nosotros como juzgadores nos vemos a veces en una disyuntiva de que la gente cree que nosotros los jueces apapachamos a los adolescentes, no queremos que los castiguen, no queremos que paguen esa situación que hicieron, pero porque desgraciadamente no se conoce el sistema. Es algo que sí da tristeza como juzgador en este sistema, que todavía la gente pretenda que un joven que está en pleno desarrollo tenga un castigo de esa naturaleza. Vamos a hacer una pausa y regresamos porque está poniendo muy interesante esta charla con más comentarios sobre los menores infractores. No se vayan. Estamos de regreso y seguimos conversando sobre menores infractores. Comentábamos en el bloque anterior que a los adolescentes no se les pueden imponer plazos prolongados de internamiento, pero aún así se les establecen, digamos, como un tipo castigo, ¿no? O un acompañamiento, sanción. Una sanción. ¿Qué sucede? Sí. Bien, pues aparte del internamiento existe la medida de sanción como libertad asistida. Esa medida de sanción es, yo creo que muy benevolente porque nos tiene a los jueces al pendiente de lo que hacen los chicos. En el caso, bueno, pues el juez de ejecución, pero bueno, tenemos que estar verificando que efectivamente el chico cumpla con ciertas condiciones, porque la libertad asistida es eso, te vas pero con condiciones, que de acuerdo a la conducta del adolescente es precisamente lo que va a direccionar a la condición. Si es un delito en donde hubo de por medio alguna agresión de tipo sexual, bueno, pues va direccionada a una condición, a una terapia psicológica encaminada para eso. También podemos ver que las condiciones van a estar supervisadas por el juez de ejecución. ¿Sí? Entonces, es una de las bondades que nosotros podemos ver del sistema, porque a los jueces nos permite estar viendo cómo va evolucionando el chico y cómo va haciendo conciencia de la conducta que él realizó. ¿Por qué? Porque nosotros mismos lo vemos, nosotros mismos estamos ahí presentes. Es lo bonito de este sistema, que los vemos sus caras cuando llegan desde la audiencia inicial y después cuando ya regresan, y que es para sobreseer el asunto, para dar por extinguida la medida,
te das cuenta cómo ha cambiado hasta su manera de dirigirse con los jueces, la manera de dirigirse con sus padres. ¿Por qué? Porque pues no por nada, pero el sistema hace mucho por él y no solamente por la familia. O sea, hace milagros. Yo lo puedo decir así porque yo estoy en el sistema y les puedo decir que soy una apasionada de él. Entonces eso me hace que yo siga teniendo fe en que hay chicos que hacen conciencia de su actuar inmediatamente. Hay otros que, bueno, se tardan un poquito, pero finalmente esos son los chicos que merecen que el sistema persista y que sigamos nosotros preparándonos para que ellos tengan una oportunidad de vida. Y que como sociedad pues vemos el beneficio, ¿no? Qué mejor que si hubo una conducta ilícita, un tratamiento adecuado, en el que intervienen muchas otras autoridades que ya no es Poder Judicial, y que se pueda dar este resultado de finalmente pues se superó ese problema. Platicábamos del caso, por ejemplo, de robos, pero también los adolescentes participan a veces, desgraciadamente, en secuestros. ¿Cómo llega de un caso local a la justicia federal? En realidad, los operadores del sistema de justicia federal conocemos de estos asuntos a nivel del juicio de amparo, sea el juicio de amparo indirecto o el juicio de amparo directo. Ahí va a depender de cuál es el acto que le esté ocasionando o posiblemente ocasionando un perjuicio al adolescente y que por tal motivo inste a la justicia federal a través de una demanda de amparo señalando específicamente el acto de molestia y a quién se lo está imputando, es decir, quién es la autoridad que le está lesionando sus derechos. Es así como llegan. Por ejemplo, cuando llegan en amparo directo es porque ya hay una medida definitiva que se haya dictado por un juez de este sistema especializado y nosotros lo que hacemos, en este caso sí, es verificar que se cumplan con todas las condiciones del debido proceso, al igual que en el tema de los adultos, pero desde una visión especializada en justicia para adolescentes. Juzgadores y juzgadoras federales estamos especializados en este sistema de justicia porque desde 2008 el Consejo de la Judicatura Federal se preocupó por certificarnos. Entonces tenemos los conocimientos para poder adentrarnos y tomar las mejores decisiones. Y en este punto nosotros analizamos desde el efectivo acceso a la justicia. Pero es un efectivo acceso a la justicia, como decíamos hace un rato, con tintes diferenciados. Tengo que verificar que se haya salvaguardado ante todo el interés superior del menor, que no haya sido discriminado, que haya sido debidamente informado de la conducta que se le está imputando, que haya tenido la asesoría especializada, que las personas que hayan intervenido, por ejemplo, a nivel médico, a nivel pericial, sean operadores del sistema de justicia para adolescentes. Entonces, todas estas características tengo que verificarlas en primer lugar y luego pasar específicamente a la conducta para a partir de ella hacer un pronunciamiento sobre la protección de la justicia federal o, en su caso, pues la negativa de la misma, pero siempre orientados al principio de presunción de inocencia, a todos estos principios que nos rigen, pero insisto, con una orientación especializada por tratarse de adolescentes. Y hablando a propósito de procedimientos, ¿qué retos enfrentan ustedes en esto que tiene que ver con, por ejemplo, el juicio de amparo? ¿No? Porque recordemos que este sistema está hecho para resolver los asuntos pues, de manera más ágil. ¿Qué sucede? Me quedé pensando, si al adolescente solo le pueden poner quizás una medida de, ya en un caso grave, ¿no? No sé, 5 meses de internamiento, ¿qué sucede si la defensa promueve un juicio de amparo y entonces por los plazos, o sea, se colapsa o qué sucede? Sí, bueno, pues yo creo que ese es uno de los retos que tenemos nosotros los juzgadores, porque efectivamente, como bien lo mencionas, Vero, los plazos en justicia para adolescentes son muy cortos. Nosotros tenemos 6 meses desde la vinculación a proceso hasta dictar una sentencia. 6 meses. Para internamiento preventivo o medida cautelar son hasta 5 meses. Lo ordinario son 4, pero
Ya si hay una prórroga, pues son 5. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros los juzgadores estamos con el tiempo, pero sí corto, así. 6 meses para sentenciar a un chico. La magnitud que tiene todas las etapas del proceso y llegar a una sentencia que le favorezca o que no le favorezca, pero los plazos para nosotros son mortales. Cuando hay una interposición de un recurso de amparo a un acto del juez antes de lo que es la sentencia, bueno, pues promueven el amparo indirecto, se va, casi la mayor parte de las veces lo promueven por el auto de vinculación a proceso. O sea, desde que inicia. Sí. Entonces estamos hablando que el chico está en internamiento preventivo. El asunto en vía amparo, pues yo creo que lo que más hemos tenido es que se ha tardado hasta 1 año y medio. Sí, 1 año y medio. ¿Y entonces ahí qué pasa? ¿Ya está en La medida libertad? cautelar caminó, se finiquitó, llegó a su conclusión. Nosotros lo tuvimos que dejar salir con una medida menos lesiva, que era el internamiento preventivo, porque esa ya no la podíamos poner. Se agota. Se agota. Entonces, ¿qué pasa? El chico ya no regresa. Es la mayor parte de las veces el chico ya no regresa. Y el mensaje a la sociedad es impunidad por parte de nosotros los juzgadores. ¿Por qué? Porque ellos no entienden que es una cuestión de la ahí ley. tendría que ser, y es un asunto legislativo, ¿no? Sí. Como en la ley de amparo, hacer como un ajuste. En materia de adolescentes, los plazos tendrían que ser diferentes, quizás. Sí podría ser, por supuesto, pero yo creo que entonces empezaríamos a desnaturalizar el sistema, porque estamos hablando de adolescentes. Entonces, lo importante es definir la situación jurídica de estas personas de la manera más pronta para tomar medidas de acción y saber cuál es el tratamiento al que se tiene que someter, cómo se le tiene que ayudar externamente, justo para que no vuelva a cometer conductas que estén tipificadas como delitos. Yo sí creo aquí que también depende mucho del lugar, de las cargas de trabajo, pero por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en los juicios de amparo, sea indirecto o directo, yo podría afirmar que no nos llevamos más de 3 meses en resolver. Habrá casos muy especiales que pudieran llevar más, pero en general no. Y creo que en toda, adultos o adolescentes, pero más en adolescentes, yo creo que una justicia retardada es una justicia denegada. Y ese es un punto específico donde quienes tenemos que tomar las decisiones tenemos que dar prioridad atendiendo a ese interés superior del menor. Me gustaría que a manera de conclusión cada una de ustedes me dijera, ¿vamos bien? ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde ven las áreas de oportunidad en este sistema en lo que tiene que ver con la parte local? Si quiere, comenzamos, ¿no? Con la parte en los estados, en este sistema de justicia para adolescentes. Y pues yo lo que le pediría a nuestras autoridades es la sensibilización, no solamente de lo que es el aparato jurisdiccional, porque me queda claro que tanto el federal como el local estamos sensibilizados con el sistema para adolescentes. Sin embargo, las autoridades ejecutivas y legislativas todavía falta que ellas se sensibilicen para que puedan aportar lo que en su competencia es para este sistema. Eso es lo que yo sí le pediría a las autoridades diversas, a las jurisdiccionales. Claro. Sensibilidad. Porque al salir o al terminar esta parte jurisdiccional, bueno, ¿a qué escuela, no? ¿A qué centro de trabajo, cómo se integra? Tiene que ver con esas. Sí. Magistrada Lilia Mónica, su conclusión. Creo que me uniría a la sensibilización, pero de este sistema surgen muchas obligaciones para las autoridades. Y más allá del sistema de justicia propiamente dicho, tenemos que generar oportunidades para la niñez, para la juventud, y esto implica una serie de políticas públicas donde efectivamente se vean inmersos estos adolescentes, nuestros niños, porque finalmente, y aunque suene a una frase ya muy construida, son el futuro de nuestro país. Claro. Y yo lo único, y con lo que quisiera cerrar, es que tenemos un instrumento que debe ser conocido
no solamente por quienes operamos el sistema de justicia, sino por toda la sociedad, que es el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes. Es fundamental conocer este documento, que si bien no es una herramienta, más bien no es un dispositivo normativo, sí es una herramienta que permite saber qué y cómo debemos actuar cuando tenemos asuntos de esta naturaleza, y que no solamente es orientador para quienes juzgamos, sino para todas las autoridades que tienen alguna intervención. Bien, entonces nos quedamos como conclusión de esta charla la sensibilización de todos los operadores del sistema, que existen las herramientas, ¿no?, a las que se puede recurrir, la participación de las autoridades, que también son por parte del Ejecutivo a nivel federal y a nivel estatal, y yo creo que también la sensibilización de la sociedad, ¿no?, como mencionaban en algún momento, en el que estemos convencidos de que los adolescentes, los menores deben tener esa oportunidad. Si los adultos la tienen, ¿no?, los menores muchísimo más. Pues les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Jueza Blanca Berumen, muchísimas gracias por haber estado hoy en el programa. Sí, muchas gracias por su invitación. También le agradecemos, magistrada Lilia Mónica López Benítez, muchas gracias como siempre. Un placer haber conversado con ustedes. Usted no se vaya, vamos a hacer una pausa y regresamos con más información al Consejo de la Judicatura hoy. Regresamos. Una de las grandes virtudes del pueblo mexicano es contar con una constitución de avanzada. ¿En qué consiste esto? Durante muchos años el siglo XIX estuvo lleno de pugnas internas, pugnas intestinas, en las cuales pues terminaban en alguna constitución con alguna vertiente. La del 1857 fue muy significativa y de alguna manera ahí comenzó a tener cierta estabilidad nuestro régimen jurídico. Con el tiempo tuvimos una revolución y en medio de esta pugna de la revolución ocurrió la revisión de una constitución, la de 1917, la cual pues de alguna manera nos legó 3 derechos muy importantes: el derecho a la educación, el derecho al trabajo y el derecho sobre la tenencia de la tierra. Y no obstante de pertenecer esta constitución al régimen de las constituciones rígidas, se ha transformado o ha tenido distintas reformas con el fin de adaptarse a su tiempo. En particular, en los últimos tiempos nos han dotado de grandes cambios, de ingentes cambios que deben de ser significativos. Uno, el cambio al nuevo sistema de justicia penal, en el cual se le cambia todo el rostro a la justicia desde que la persona es acusada hasta que una persona tiene que sufrir o tiene que padecer el confinamiento o el cumplimiento de una sentencia. Otro de los grandes cambios significativos es el derivado de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, la cual colocó el principio pro persona en su artículo 1 y que de alguna manera le dio otra dimensión a los derechos humanos que contenía la propia Constitución. Uno más se refiere precisamente a la transformación de la ley de amparo para ampliar ese espectro de protección para los gobernados, en donde se incluyen acciones colectivas y en donde de alguna manera aparecen los circuitos, los tribunales colegiados de circuito que ya pueden operar en pleno para evitar contradicciones en cuanto a sus determinaciones y finalmente tener mayor certidumbre sobre sus resoluciones. Contar con una constitución de ese talante, pues de alguna manera le ha costado al pueblo mexicano toda su historia, la han puesto en una situación de modernidad en la cual pues de alguna manera por eso celebramos sus 100 años. Ya nos vamos, pero antes le presentamos nuestra recomendación para ver buen cine relacionado con el mundo del derecho.
Hola, justo en el cine hoy hablaremos de el western y el derecho. Las películas del viejo oeste nos presentan innumerables narrativas respecto de la justicia. Podemos así apreciar, por ejemplo, la muerte de Liberty Balance, que es uno de los clásicos del western, donde pues vamos a ver propiamente un proceso judicial y todo lo que él entraña. Y si bien esta es la más famosa, me referiré a una que yo tengo como particularmente interesante. Me refiero a la película Jack Bull, que reúne a dos grandes actores. Se tratan de John Cusack y John Goodman. Este primer actor, John Cusack, en el papel pues del afectado. Es un buen hombre, ganadero, que fruto de los intereses y ambiciones de un señor feudal, de un cacique de la zona, él se enfrenta y entonces todo esto lleva a la muerte de su esposa. Al ver que el juez local y todas las autoridades están en contubernio con este hombre, con este mafioso, con este hombre poderoso, pues él tiene que hacer justicia por propia mano, reuniendo pues a todos los revolucionarios y resistentes a todos estos excesos y abusos de autoridad, y pues él tiene que sufrir las consecuencias de sus actos y se ve él involucrado en un proceso. Es así que va a la corte del distrito, en donde se encuentra con John Goodman, que es un juez de equidad, un juez que tiene que hacer caso a la ley porque tiene a un homicida confeso, a un revolucionario que, bueno, más bien que generó un delito de rebelión, pero además pues está todo el contexto de qué fue lo que generó todo esto. Así que es una obra que no puede perderse de vista. El western y el derecho, o mejor aún, la justicia y los procesos nacen necesariamente relacionados. En el viejo oeste se empiezan a plantear las primeras causas, ¿no? Y estos jueces, normalmente itinerantes, que tienen que enfrentarse pues, a todos estos factores de violencia y que a veces no salen tan airosos, pues también son acompañados por justicieros. Hay incluso el caso de una película, una adaptación mexicana, un western mexicano de Mariscal, que se llama El juez de la soga, que pues donde vemos efectivamente un juez que al no poder hacer justicia por la vía normal, pues tiene que acceder a este ámbito justiciero, que es un tema recurrente en el cine hasta llegar a Batman. Y por último, bueno, pues me referiré al Llanero Solitario, esta película que ahora tiene los derechos Disney y que pues es accesible incluso hasta para los niños, y nos presenta a un personaje que es un abogado snob, que le cuesta trabajo relacionarse con la gente porque pues es la idea de este abogado elitista, pero que al verse involucrado en una causa de justicia, bueno, pues va a tener que enfrentar las cosas de un modo distinto y se va a convertir pues en un justiciero que tendrá pues siempre la idea del derecho detrás, pero pues que tendrá que utilizar otros métodos, no solo para enfrentar a las autoridades judiciales, sino incluso al propio gobierno de los Estados Unidos, que tiene una especie de conspiración en su contra. Así que me parece que seguiremos viendo más procesos, más jueces, más justicieros en todas estas adaptaciones que tengan que ver con el viejo oeste. Justo en el cine hablamos hoy del western y la justicia. Yo soy José Ramón Narváez Hernández y agradezco mucho a la Fundación Bilbatúa el podernos dar cabida en este hermoso espacio de la Filmoteca Bilbatúa. Es todo por el momento, lo esperamos la próxima semana con el detalle de las actividades jurisdiccionales. Gracias al equipo de producción que hace posible este programa, la invitación como siempre a permanecer en la señal del canal judicial.